Muchísimas veces ustedes nos reclaman mayor profundidad. Es normal, la televisión es un medio rápido, como rápido es el cerebro humano ahora mismo, pero en ocasiones es bueno sosegarse. Es bueno reunirse de los mejores amigos, de los mejores especialistas y, como digo, sí, sumergirnos. Demos un giro, vayamos dando una vuelta de tuerca. Filosofemos, si ustedes quieren. Yo creo que la noche del domingo está perfecta para esto. Detrás de los casos concretos hay toda una serie de dinámicas. ¿A qué pertenecen? ¿Vivimos en la conspiración permanente? ¿La fantasía del ser humano arroja, vomita incluso estas posibilidades al inconsciente y creemos cosas que no son, que son simples designios del azar? Bueno, para eso hay que preguntar a los que realmente saben. Tenemos la fortuna de contar con ellos, de estar aquí y de que ellos nos instruyan. Pedro Baños, sobre cualquier presentación, bienvenido como siempre. Buenas noches, Iker. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Don Santiago Camacho, bienvenido. Buenas noches, Iker. Gracias por estar aquí. Un placer. Uno de los maestros de estos temas y pioneros. Y por supuesto, Pedro Baños, conocedor, yo creo que hasta el detalle de lo que realmente se cuece. Va a ser, yo creo que muy instructivo escucharles, como al maestro Enrique de Vicente. Bienvenido, Muy maestro. buena noche, comandante. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y hablamos, evidentemente, de cuestiones que tienen que ver con el crimen. Un maestro en esas lides, en el estudio de esa conducta humana, nuestro querido Paco Pérez Avellán. Paco, bienvenido. Hoy dice Paco que en España dimos los resortes, o casi el libro de guía, para que otros nos imitaran en este proceso. Luego lo contamos. Lo que está claro, Pedro, coronel, es que hemos visto casos que nos pueden parecer, en España, lejanos. Ahora hablaremos de nuestro país. Pero este tipo de muertes anómalas, estas eliminaciones que quedan ahí como en un limbo, han ocurrido en el pleno corazón de la fría, democrática y ejemplar Europa. No nos podemos sentir lejos de todo esto, ¿no? Además de estos 4 casos conocidísimos prácticamente por todo el mundo, por lo menos en el ámbito superficial, hay un caso en la plena Europa más democrática. Estamos hablando ni más ni menos que de Suecia. Estamos hablando del asesinato del primer ministro de Suecia, de Olof Palme, en 1986. Y como digo, es lo que se considera el paradigma de la democracia. Pero también hay otro país democrático donde también se produce un atentado de esta naturaleza, todavía más reciente en el tiempo, muy próximo geográficamente a Europa, que es en Israel. Y estamos hablando, 1995, el asesinato de Isaac Rabin. ¿Ambos casos los incluirías en esta lista? Sí, Pedro. Porque los 6 casos que acabamos de mencionar tienen unas connotaciones que les hacen muy similares. Básicamente, podríamos hablar de 3 puntos muy concretos. El primero, en todos ellos, en los 6, están implicados servicios secretos. Cuando digo servicios, probablemente más de uno, en los 6, en todos ellos. Además, estamos hablando de 6 personas que eran personas muy significativas, no era un presidente más, no era un primer ministro más, no era un líder como es Che más, estamos hablando de alguien tremendamente representativo en todo el mundo. Son personas que intentaban cambiar precisamente el mundo, cambiar la sociedad, cada uno a su manera, cada uno con su ideología, pero eran verdaderos rebeldes, verdaderos revolucionarios. Y entonces, claro, ¿qué sucede? Que los 6 se enfrentaban a los grandes poderes, nacionales e internacionales. De eso vamos a hablar, Pedro. Y dentro de los nacionales, al Estado profundo. Estado profundo, primer término que queda aquí. Santi, ¿podíamos, antes de entrar en debate, definir un poco más eso de estado profundo? Sí, claro. En el tema de los magnicidios se va dando una especie de pauta, una especie de plantilla, de patrón, que nos indica que cuando se trata de revolucionarios o dictadores, el que los mata es un enemigo, es un adversario, es alguien que está enfrente. En las democracias, cuando se habla de conspiración, estamos hablando de fuego amigo. Estamos hablando de que es el propio sistema el que puede quitar de en medio a determinadas personas. El Estado profundo, y esas personas, mejor dicho, esos dirigentes, son los que cometen el tremendo error de pensar que mandan o de pensar que pueden cambiar las cosas. Porque realmente lo que definiríamos como Estado profundo es ese poder que no depende de las elecciones. Que esté quien esté en la silla presidencial, esté quien esté en el Parlamento, dentro de 4, de 12, de 16 años van a seguir detentando ese poder. Y estamos hablando
de funcionarios de determinados ámbitos, como puede ser la inteligencia, altos funcionarios, porque muchas veces a lo mejor el que menos sabe de lo que pasa, por ejemplo, en la CIA es el director de la CIA. Hay cosas que se le escapan o que voluntariamente se le pueden escapar. Puede ser, y es de hecho la banca o todo el sistema financiero, lo que se ha denominado el complejo industrial militar, es decir, las industrias tanto contratistas como fabricantes que alimentan la maquinaria de la defensa de un país como Estados Unidos. Puede ser la prensa, puede ser incluso determinados ámbitos religiosos. El Estado profundo es lo que denominamos grupos de presión, pero dicho mal y pronto, a lo bestia. Y entonces cuando un dirigente, y ha habido muchos, el caso más prototípico puede ser el del propio Kennedy, que es el que siempre se nos viene a la mente. Cuando un dirigente atenta contra los intereses, porque aquí estamos hablando de juegos de intereses, en los cuales se mueven muchos miles de millones de dólares, de rublos, de yuanes, y además estamos hablando de juegos de poder, de juegos de influencia, de juegos de ingeniería social. Cuando alguien cree que por su propio carisma, por su propia fuerza, por su propia voluntad puede alterar eso, automáticamente se vuelve enemigo de ese estado profundo que en el fondo es fuego amigo, se supone que están de tu lado. Y de ahí vienen las decepciones, de ahí vienen cuando grandes teóricos, presidentes que lo van a revolucionar todo, hacen montones de promesas en la campaña electoral y de repente llegan al poder y no hacen nada. Llegan y dicen, pero ¿y lo que prometiste? ¿Y todas estas reformas que ibas a hacer? ¿Todos estos cambios? Algo ha cambiado. Claro que algo ha cambiado. Ha cambiado que cuando se sientan en esa mesa vienen a verle gente. Y viene a verle gente a decirles cómo están las cosas. Unos, la mayoría, se pliegan, otros no. Y los que no se pliegan, a veces, pues terminan con pólvora. Yo no había oído hablar del Estado profundo en televisión, creo que va a ser muy interesante, que ellos van a debatir. Paco, lo dicho, asegura que nosotros en España tenemos el triste galardón, ¿no, Paco? No, de ser uno de los iniciadores en la mecánica ya del atentado, incluso. Se descubre en España efectivamente una manera de cambiar toda la política matando a una sola persona. Y así se suceden los magnicidios y se le enseña al mundo la manera de matar y la manera de disfrazar lo que se ha hecho, es decir, desinformar a todos los ciudadanos, con un éxito notable. Hasta 100 años después no se plantea a la gente realmente que aquello que sucedió no sucedió así. Hay tres patas de esto, Iker. Una, los focos de poder, vamos a decirlo de una forma general, las organizaciones secretas. No hablo de servicios secretos, hablo de organizaciones secretas que pueden tener elementos en los servicios secretos y en el propio gobierno en un momento determinado. Y hablo también de la traición. Hay una constante que es la traición. Es decir, los hombres de los que hablamos esta noche probablemente no habrían podido morir y de la forma en que lo hicieron si no hubieran sido traicionados. Empezando por el hermano de John Fitzgerald Kennedy, Bobby, siguiendo por Mahatma Gandhi o yendo a Luther King o quien tú quieras. Es efectivamente quien tiene poder, capacidad de luchar contra las políticas dañinas en un momento determinado y es asesinado, lo es porque es traicionado. El propio Che. El Che no estaba conquistando Bolivia, estaba huyendo, en franca huida, y fue perseguido y entregado al ejército boliviano por la traición. Bueno, elementos tremendos para este debate, que va a ser de verdad para casi tomar nota, como digo a veces. Maestro Enrique, tú muchas noches has hablado aquí de ese poder oculto que más o menos han perfilado, cada uno desde su perspectiva, nuestros queridos amigos, desde el servicio secreto, desde la agrupación secreta, como decía Paco, dándole ese tinte, ¿no? Casi más atávico incluso, quizá más poderoso. Y Santi, que ha definido perfectamente esas visitas que hacen que la política se quede muchas veces en agua de borrajas. Tú podrías seguramente añadir algo más, y algo más arriesgado incluso, que has venido manteniendo toda la vida, ¿no? Los que manejan los hilos. Sí, pero los que manejan los hilos, que no son los mismos siempre, lo concibo como una suma de lo que han dicho todos mis compañeros, es decir, no restaría nada, ni uno solo de los puntos. Lo único que no es solo eso, es decir, ser reduccionista es nuestro problema siempre, con lo que sea. En este caso, en la historia y en la política de la historia reciente, ser reduccionista nos hace siempre quedarnos sin ver parte importante de la verdad.
Yo concibo esto, el funcionamiento del mundo, el sistema, lo que llamamos el sistema, además de como una programación que cada uno llevamos impuesta dentro de nuestra propia mente. Todos estamos acostumbrados a funcionar según el sistema, según lo políticamente correcto, según toda una serie de normas. Pero yo lo concibo como una pirámide de poder. Y en esa pirámide de poder hay escalones cada vez más altos y hay otros escalones bajos de ejecutores. Lo mismo en esa pirámide se ha dicho, en la línea de lo que comentaba el maestro Pérez Avellán, que, por ejemplo, por parte de uno de los grandes tratadistas de sociedades secretas, que era un politécnico, un científico descubridor de una serie de descubrimientos notables sobre el ojo, un científico francés que escribía bajo el seudónimo de Geoffroy de Charnay, uno de los maestros templarios muertos, ejecutados. Él explicaba que las sociedades secretas se movían en 3 niveles. El nivel superior era el de los superiores desconocidos a los que nadie llegaba. Había un nivel intermedio, que eran las sociedades secretas que realmente manejaban el mundo, y había un nivel inferior, que era el de los ejecutores. En muchos casos, sociedades secretas políticas, grupos de poder, etc. Quiero decir, es una forma de ver esa pirámide. En esa pirámide podemos ver que hay escalones un poquito superiores, donde se mueven multitud de grupos, como Bilderberg es el más conocido, pero hay muchos como ese. Ahora, ellos no podemos decir, los que están ahí están manejando, no. Los que manejan, que están en un nivel superior, ejemplo, Kissinger, pongo un solo ejemplo, y podría poner otros, participan en todos esos grupos. Pero por encima de eso, para mí, siempre hay fuerzas invisibles. Por supuesto, en el mismo nivel que a Kissinger, yo pongo lo que yo llamaría complejo financiero, industrial, militar, y podría seguir farmacéutico y otra serie de Lo curioso de cosas. todo esto, Enrique, y abrimos el debate de inmediato, habiendo puesto las carnas sobre la mesa en nuestros ases, da la sensación de que habláis de cosas rotundas, que existen, pero habrá una organización, que es la gran pregunta, ¿no? Porque para ejecutar de esta manera puntual hacen falta una serie de órdenes, o es una amalgama incontrolada. Pero... Es decir, la idea que tiene gran parte de nuestro público es que realmente hay un gobierno secreto del mundo. Pero eso, ¿cómo se estila? Poner de acuerdo a tantas personas con intereses tan dispares no debe ser fácil, ¿no? Hay muchos grupos que pelean entre sí por ese poder, no es un solo poder. Hay grupos ideológicos relacionados íntimamente con la economía, con todos los aspectos económicos, que al final es lo Siempre que manda, insistes en lo mismo, Pedro. que es lo que predomina, sin lugar a dudas. Todo tiene también sus connotaciones económicas. Estamos hablando de Robert Kennedy. Robert Kennedy, uno de sus grandes problemas que le crea enormes enemistades, es que pretende nacionalizar la Reserva Federal, que sigue siendo privada todavía hoy en día. Claro, aquello era atacar directamente a los poderes económicos, entre otras cosas a los Bush, que eran los que controlaba la familia Quiso Bush, hacer lo que intentó hacer su hermano también. Claro, pero es que Y lo que intentó hacer Lincoln antes de existir la Reserva Federal, Correcto. nacionalizar el dinero. Pero es que encima, él ya como fiscal general había atacado a la mafia. La mafia era economía que a su vez estaba relacionada con la CIA, con los servicios secretos, una vez más. Porque los servicios secretos no son bloques monolíticos. Dentro de los servicios secretos también hay tendencias, hay grupúsculos. Lo estamos viendo hoy en día en Estados Unidos, cómo siguen peleando entre ellos parte de esos grupúsculos dentro de la CIA y del FBI. Lo estamos viendo todos los Lo días. hemos visto en España también, Pedro. Claro, divisiones Pero yo tengo evidentes, que protestar, ¿no? porque mataron a Bob Kennedy con un motivo: que no llegara a reinar de nuevo la familia real americana. Sí. O sea, quitar por fin el único que podía ser esta vez el heredero, que era Bob Kennedy. Creo que Había puedo mucho aportar más. algo Pero había que una os puede docena poner de a todos motivos, ¿sí? acuerdo. Yo cuando quieras nos das Sí, paso. sí, sí. Creo que puedo aportar algo que os puede poner a todos de acuerdo, y es que efectivamente todos estos temas son tremendamente complejos, y probablemente la persona que aprieta el gatillo no tiene ni idea de quién es quien lo ha ordenado. ¿Qué sucede? Estábamos con el caso de Bobby Kennedy. Imaginemos una escena imaginaria. Un banquero de la Reserva Federal está hablando con alguien que tiene intereses con el crimen organizado, por ejemplo. Y están teniendo una conversación en algún tipo de recepción o de evento social. Y dicen, Bobby Kennedy puede ser presidente. Y entonces dicen, alguien tendría que tomar una acción ejecutiva. Alguien. Se deja caer. Claro. Y entonces el otro dice, pues yo conozco a alguien que si se tomase podría financiarlo.
Ya. Y empieza una pelota a rodar, una especie de caos organizado, en el cual se va contratando gente, se va sumando gente a la conspiración que no se conocen entre ellos, que no saben quién ha puesto la pelota a rodar, pero que todos tienen los mismos intereses, sean económicos, pero ideológicos. que tienen que tener el poder para dejarlo desprotegido. Por supuesto. Y al final, claro, si hay una es que al final se llega al propio círculo del asesinado. Si hay una escolta de voz, Kennedy habría dicho, no hay cambios. No se hacen los cambios. Eso es muy curioso, Paco, porque él habla del, a pesar de todo, el efecto traición. O sea, el mal, entre comillas, llega hasta el tuétano, por la ¿no? traición. Hay una curiosidad, está claro. en la mafia rusa hay una costumbre, una tradición, que es que hay un pagán que se llama, que es el capo, el gran jefe, que tiene luego pequeñas familias. Dentro de esas familias ya todos saben que el jefe ha metido a 2 espías, a dos informantes, a 2 traidores. ¿Por qué? Porque ya entra en sus presupuestos que uno de esos le va a intentar traicionar. Entonces ya todo el mundo sabe que ya está infiltrada todas las organizaciones y gente que responde solo ante el gran jefe. Es decir, la traición es una constante. Lo curioso que dice Santi es que hay una especie de caos organizado, pero que al final se organiza. O sea, que al final la cosa va saliendo, ¿no? Es exactamente así como lo ha descrito Santi. Además, no hace falta ni emplear drogas, ni emplear instrumentos electrónicos. Es una manera de mentalizar de una manera muy civilina a alguien para que termine convenciéndose a sí mismo de que tiene que actuar de esa manera. Y como bien ha dicho Santi, probablemente no sepa en beneficio de quién lo está haciendo. Lo que sí es verdad es que había muchos intereses. Estamos hablando que Robert Kennedy estaba en contra de la guerra de Vietnam, se temía que llegara presidente y pudiera poner fin a aquella guerra, que llevaba ya unos cuantos años. O bien estamos hablando que él estaba a favor de la integración absoluta de los negros dentro de la sociedad estadounidense. Quiere decir que aquello ponía los pelos de punta, una vez más, a los que controlaban los hilos a ese estado profundo. Que al final es de lo que se trata, ¿no? Es decir, los que pretenden subvertir ese orden establecido, que en los que entiende que lo ha establecido le ha costado mucho esfuerzo y no va a permitir que venga alguien de fuera para intentarlo cambiar. Y el caso es exactamente el mismo en todos. De todos los ejemplos, los 6 ejemplos que se han tratado ya, son exactamente la misma situación. Personas que pretendían cambiar ese orden que alguien había establecido. Estamos hablando del caso de Gandhi. Gandhi lo que pretende es que se acabe con el sistema de castas, de que todos los hombres dentro de la India sean iguales, tengan los mismos derechos, tengan las mismas oportunidades, empezando por la minoría, no tan minoría musulmana, que todavía existe actualmente dentro de la India. Aquello para los brahmanes, que son los que dominaban la casta superior, que dominaba la India, aquello no era concebible. Y una cosa, Pedro, y a todos, ¿el estado profundo se mantiene durante el tiempo? ¿Cómo se renueva el estado profundo, no? Habría que decir, ¿qué clase de dinastías, qué clase de generaciones, qué clase de cambios de poder ocurren ahí? Porque parece que siempre está, ¿no? La norma es la norma lampedusiana, que algo cambie, que las apariencias cambien para que todo siga igual. Vamos a ver, se van sustituyendo. O sea, el problema, podríamos poner muchos ejemplos, pero hay uno fundamental que ha desarrollado un historiador que conoce bien Santi, Anthony Sutton. Anthony Sutton ha publicado, entre otros 2 volúmenes, uno de ellos documentando cómo Wall Street financió la Revolución Rusa, es decir, financió a los arribistas que dominaron la Revolución Rusa, que era algo muy amplio y que establecieron una dictadura anticomunista, que es lo que aquello se convirtió, es decir, en contra de la concepción del comunismo. Y al mismo tiempo esos mismos financieros, que incluían nombres muy importantes, en otro libro documenta, facilitaron el ascenso al poder de Hitler. Pero esos mismos financieros, algunos de ellos, intentaron dar un golpe de Estado en Estados Unidos. Eligieron a un general prestigiosísimo para convertirse en el Mussolini italiano. Pero dieron en una piedra, porque este era un patriota y escribió, el general Smedley Butler, escribió luego un libro que es La guerra es un racket, es un negocio sucio, y les denunció. Eran toda una serie de personajes que incluían, por supuesto, al abuelo y padre de la dinastía Bush. De hecho, estamos hablando aquí de los que murieron. Pero es que el estado profundo, cuando se quiere quitar antes a alguien de en medio, eso es el último recurso. Estamos hablando de muertos reales, pero hay muertes políticas. Y primero se intenta la muerte política, primero se intenta el escándalo, primero se intenta la corrupción, primero se intenta una serie de cosas para anular. Qué interesante esto, Santi. No hace falta solo el magnicidio, como estos casos, sino que alguien lo puedes borrar del mapa hoy en día, socialmente. Por cada uno de estos célebres cadáveres que tenemos aquí delante, ha habido cientos de personas que han fallecido políticamente
presa de otras conspiraciones que no han acabado de forma fatal. Es decir, estamos hablando de una estructura que busca autoperpetuarse de una forma muy civilina, de una forma muy perfecta, y efectivamente sí hay grandes grupos y grandes familias que... Se ha hablado incluso de un número de familias. Sí. Los más amigos de la conspiración hablan incluso de un número concreto de familias como si fuera una dinastía en la sombra. son- Mira, no sé qué pensar. son Voy a los poderes- poner son un los ejemplo poderes español, fácticos. un ejemplo español clarísimo. Mario Conde. Mario Conde llega en su momento a un mundo muy cerrado y muy elitista como es la banca, convertido en ¿qué? En un outsider. Y sea cierto o no sea cierto que fuera un mal o un buen gestor, sea cierto o no sea cierto que cometiera los delitos que efectivamente le llevaron a la prisión, lo cierto es que tuvo a todo el establishment en contra, con una especie de reacción inmune hacia esa persona que venía del exterior y venía a romper las reglas. Pues ese caso, que conocemos bien porque es de nuestro país, se repite sistemáticamente Sí, pero en todos los pero países. yo quiero que no se pierda una línea que habíamos empezado, que era lo del Estado profundo, que continúa efectivamente, que ese poder está ahí. Sí, sí. Claro, la prueba es cómo disfraza lo que ocurre y cómo eso se perpetúa. Es decir, en todos los casos podemos encontrar de qué forma se halla un cabeza de turco, que Pasa se en todos expone estos casos. En todos los Claro. casos. En Mahatma Gandhi, en Martin Luther King, encontramos un individuo al que se le culpa muchas veces con pruebas amañadas y además con evidentes contradicciones con la realidad objetiva. En la India no existen los métodos técnicos que tienen en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos que la cosa llega a ser grandiosa. En el caso de Bob Kennedy recibe unos disparos por la espalda y sin embargo el supuesto tirador estaba por delante. Claro. Se lo encuentra viniendo de frente. Es decir, esto hay que explicarlo. Tiradores ocultos. Esto sale con Kennedy, ¿no? Sí, sí. Kennedy nos da el primer material que, como decía, en un momento del programa eclipsa todas estas historias. Podrían añadirse más nombres y lo vamos a hacer. Pero el modus operandi es muy similar y según Paco, sí. además, Es así. español, que luego lo debatimos si queréis. Hay una plantilla. Sí, el tirador oculto, el que ayuda, o sea, está el que ha dicho Santi que no sabe ni lo que hace, pero o le han zombificado o le han convencido. Pero además hay algo, a mí lo que, no me pongo como abogado del diablo, pero lo que de verdad me abruma es que todo esto se coordine en este mundo tan... Se tan- coordina y no puede fallar. O sea, Claro, es decir, la y de repente planificación la es prensa perfecta. acusa a alguien, tienes todas las Claro. pruebas, el público queda tranquilo. Queda tranquilo porque ha sido este el ejecutor. Hay exageraciones que imagino que también las habrá ante la falta de datos. Hablando de datos, Paco, pero te pido, Sí, sí. porque habrá una parte del público que no haya visto alguna de tus intervenciones. Tú sostienes que toda esta operación jaque mate, tiras una ficha, ganas la partida, ha ocurrido con un sinfín de presidentes de nuestro país. Sí, sí, bueno, ya digo, este tema de las escoltas nace aquí. La negligencia es, por ejemplo, en el caso del asesinato de Prim, donde los policías, en vez de estar protegiendo al presidente del gobierno, estaban intentando impedir una representación de una obra satírica que se reía de Amadeo I, Y esa- Macarronini I. Bueno, el caso Y es esas que fichas van siguiendo en el tiempo. Claro, vuelve otra vez a producirse de nuevo la falla de los escoltas con Cánovas, se vuelve a producir con Canaleja, se vuelve a producir con Tato y en todo se dice que no quieren que los escoltas les acompañen. Oiga, mire usted, es decir, podemos acusarles de negligencia. El Ministerio de Gobernación no ha protegido debidamente al presidente del gobierno, que es de risa. ¿Y por qué se tolera eso? Y no solo se tolera, en España es que encima se les exonera. No se les exonera, a veces se les hace presidentes del gobierno. Bueno, por Después- supuesto, es decir, el ministro de Gobernación en España, cuando le han matado al presidente del gobierno, se le hace a su vez presidente del gobierno. Y claro, un par de Sí, cositas sí, rápidas, sí, si me sí, permites. por supuesto, podéis intervenir en cualquier Bueno, momento. como siempre, yo voy a defender a España. No vamos a pensar que esto lo hemos creado aquí, ni muchísimo menos. No, pero sí es un hecho histórico. Puede demostrarse. Si ha habido otros países europeos que han sido mucho más bárbaros que nosotros, y podemos hablar de ingleses, podemos hablar de holandeses, podemos hablar de los belgas, todo lo que llegan que ahí a hacer nos en el llevamos también Congo a la leyenda belga, negra, ¿no? Que, por cierto, el primer presidente elegido democráticamente en el Congo, en 1961, Lumumba también es asesinado. Y también en circunstancias muy No extrañas. podemos entraría comparar dentro eso con de- España, No, hombre. pero pero es vamos- claro, vamos más es allá. un asesinato Vamos más allá. con una serie de motivos. Hay que pensar Claro. que la estrategia del quítate tú para ponerme yo, esto es algo absolutamente histórico, desde el principio de los tiempos. Podríamos remontarnos a Julio César, todos los casos en Grecia, los que podemos hablar el segundo y el tercer califa después de Mahoma también son asesinados. Y Bueno, por supuesto, Pedro, esto es algo incluso absolutamente especialistas como el generalizado. doctor Piñero
y Alonso, buenos investigadores, hablaban de que Jesús de Nazaret sería uno de los implicados en una de las primeras conspiraciones. Habla Sí, sí, Pedro de pero barbarie y termino- el matar a los termino presidentes con- no es barbarie. Es que aquí lo que no podemos hacer es confundir la parte por el todo. Es decir, por los supuesto, servicios no hay ninguna secretos duda. están Son un al instrumento. servicio de las organizaciones O sea, secretas. ¿tú crees, Paco, que lo que está en la operación Jaque Mate está por encima de los servicios secretos? Por supuesto. Es un peldaño por encima. Pero Obedece, no solo eso. No solo eso, sino que las organizaciones secretas cambian a los presidentes de las organizaciones legales y de los servicios secretos, efectivamente, o los hacen desaparecer, sencillamente, Oye, una y otra dentro vez. de España, y podemos hablar de un montón de cuestiones, dentro de España, el último ejemplo de este tipo sería Carrero Blanco, entonces, Sí, que sí. siempre es un caso que ha estado No, ahí, Carrero Blanco entraría dentro de esta dinámica Es también. estremecedor. Y acabamos de hablar de la CIA. Lo de Carrero Blanco es absolutamente estremecedor. ¿Cumple todos los requisitos? Los presuntos asesinos. También la huida, entre comillas, de vigilancia. O... Sí, sí, aquí la cabeza de turco fue la ETA, estos individuos de ETA, que eran unos palurdos, Palurdos, que no tenían ni ejecutores, idea pero palurdos. en absoluto de los explosivos, y mucho menos de hacer una mina donde colocar un explosivo que llevara hacia arriba el coche de tanto peso del presidente del gobierno. El presidente fue absolutamente expuesto durante mucho tiempo a un largo trabajo que, como hemos visto en la película norteamericana, para hacer un túnel, imaginar todo el tiempo que hay que gastar, cómo se huele a gas, en este caso porque había instalaciones, y cómo, a pesar de las protestas, nadie interviene. A 100 metros de la y hay embajada y hay americana. una Sí. visita de Henry Kissinger día 24 anterior, horas Marcho. antes, y la explosión ocurre a 100 metros de la embajada norteamericana. Bien, esto lo hemos puede En la creer embajada eso? norteamericana hay un aparato que, si tú colocas en tu casa un cuadro y lo clavas, aparecen los marines. Bien, al Paco, escuchar tú y yo la vibración. somos periodistas, y como periodistas hemos oído esto muchas veces, hemos tenido aquí Sí, a sí. periodistas que han analizado el tema. En el ámbito militar esto también se mantiene, Pedro. O sea, en nuestro país, tan cerca, un presidente pudo ser aniquilado. Yo- ¿Tú crees que no? Ya, Simplemente- ya sabes que en temas nacionales no estoy documentado, Iker. Ya, Lógico. muy bien, Pedro, muy bien. Continuamos. Una Pero sí, respuesta- esas Mira, cosas hubo un pasan. chiste que se contó inmediatamente, pues yo estuve allí mismo en el momento en el que se produjo la explosión. ¿Tú estuviste allí, Paco? Sí, en ese mismo momento que se produce la explosión, cuando yo llego, policías me cuentan el siguiente chiste. Se contaba entonces muchos chistes de Franco, y este chiste dice, ¿sabes? Dice, Excelencia, ha muerto Carrero. Y dice su Excelencia, dice Franco, ya son las 11. Eso más el consabido nunca... ¿Cómo era? No hay mal que por No hay bien no mal que venga. por bien no venga. La famosa exactamente. frase de Franco, Eso que lo dio dijo tanto que Franco hablar, ¿no? después. Permite, sí que voy a hacer una cosa que ha dicho antes Santi, que es cada vez más verdad, que es el asesinato social. Que hoy en día vemos que se prodiga enormemente por Sin todos balas, los lados. asesinatos sin balas. Absolutamente. Eso lo podemos enlazar, que tampoco es nuevo, porque los golpes de Estado, cuando se dan, que siempre han tenido influencia externa, se dan para poner un gobierno que sea más afín a los grandes poderes, que evidentemente interese más a alguien, además de que existan circunstancias internas objetivas. Pero hoy en día el asesinato social lo estamos viendo a través de las redes sociales, a través de todo este conglomerado de información que nos llega, cómo se puede destruir a una persona en 24 horas, completamente. Alguien molesto puede no ser ejecutado, que es algo como tremendo, pero puede tener una muerte social Absolutamente. inmediata, Eso se intentó con Luther mediática. ¿Se intentó Con con Luther King? Con Luther King, el FBI le tenía monitorizado las 24 horas del día. Y Martin Luther King, su vida sentimental, pues no era un santo, las cosas como son. Era una persona que era infiel a su pareja. Y entonces Edgar Hoover le mandó las grabaciones, las fotografías, las películas, con una cartita en la que le sugería que se suicidase si no quería que lo sacasen. Que no, Muy sutil. muy sutil. O sea, yo que usted me suicidaría si estuviese metido en semejante follón. Y él no, evidentemente no lo hizo y no cedió a la presión. Alguien debió de considerar que podía ser contraproducente hacer públicas esas infidelidades, aunque bueno, había chascarrillos y había rumores y había todo ese tipo de cosas, y entonces se decidió pasar a eso, a la acción Sí, pero no ejecutiva. es comparable, hombre, con Enrique. la muerte física. Para poner casos que se tapan. Hace unos días ha salido a la luz pública
que los servicios de inteligencia de Nueva Zelanda han desclasificado un documento donde hace 40 años se intentó matar en Nueva Zelanda a la reina Isabel II. ¿Por qué no lo han ocultado durante 40 años? Para que veamos que cuando quieren, que cuántas cosas nos han ocultado. No lo sabía y nadie. cuando no, porque la muerte social cada día, como digo, cada día está más extendida. Solamente para decir, la mayoría de los ordenadores, o buena parte de los ordenadores que todos utilizamos a diario, son ordenadores esclavizados, robotizados, que cualquiera puede utilizar nuestra IP para destruirlos utilizando nuestra IP. Sería imposible contra Martin Luther King, sería imposible contra Bob Kennedy, es decir, con eso no basta, no se les hubiera desconectado en absoluto, o contra el Che Guevara, que hemos hablado muy poco. Lo del Che Guevara es impresionante, hasta después de muerto se han utilizado sus huesos, se trajeron unos huesos a La Habana, que por lo visto no eran, según un forense español, no eran los huesos de Che Guevara, sino se cogió un cadáver cualquiera. Y doy fe de que eso existe, porque a mí se me ha contactado para hacer algo parecido o similar en un momento determinado, y yo he salido huyendo, lógicamente, de este tema. Es decir, cuando tú quieres localizar una vieja gloria, como en este caso era un icono mundial, porque además Che Guevara crece independientemente de la Revolución Cubana. Sí. Es un icono más, mundial, hasta el está punto claro. de que el propio Fidel Y de la Castro rusa. se siente celoso de que sea el gran icono de la Revolución. Esa foto el que Che. tenemos ahí casi viva, ¿no? Es la foto, una de las fotos más importantes de la historia, En efecto. Bueno, Che Guevara llega a ser efectivamente un santo laico, alguien a quien llevar en la camiseta, etcétera, ¿no? Entonces deciden recuperar los huesos cuando le habían dejado morir allí totalmente incomunicado, le habían facilitado unos métodos de comunicación estropeados, con los cuales no podía ni siquiera hacerse con sus guerrilleros, en fin, le dejaron totalmente. ¿Y cómo es eso, Paco, de que hoy en día, prácticamente hoy en día, alguien te viene con, no sé si del establishment o no, a decirte que pongáis unos huesos, o cómo es eso? No, se va sencillamente a recuperar. O sea, la trampa existe de la siguiente manera, no voy a revelar los datos concretos, pero sí el hecho de que tratan de recuperar unos huesos, y se ha producido en la ciudad de Madrid no hace mucho, sin tener, por ejemplo, unos con un ADN indubitado, es decir, que tú... ¿Me hablas de un famoso escritor? En efecto, es decir, tú tienes que tener una referencia para poder determinar que esos huesos, ese cadáver, pertenece al prócer que estés buscando, a quien sea. Si de partida no tienes la referencia, lo que estás haciendo es una estafa. Es evidente, ¿no? Y mucho más si dices que tienes esa referencia y luego no la tienes. Vamos a hacer una cosa, el siguiente paso, después muerte social, atentado. Antes del atentado, en ocasiones se llega al punto de refinamiento, en algunos casos de programar un asesino, que es una de las cosas que más nos puede sorprender. El caso de Robert Kennedy es paradigmático. Una cosa importante, nada escapa a este estado profundo, sería la pregunta incluso para todos los que estamos aquí, ¿no? Que estamos hablando de esto. Es decir, si el estado profundo quiere, lanzo a los cuatro, te liquida socialmente con una campaña o con un atentado. Hoy en día, nada escapa a esa dictadura, por tanto, férrea del estado profundo hoy. Parece que lo que hablamos, Iker, que hay muchos estados profundos, no solamente es un grupo, hay también grupos que luchan entre ellos. Pero si tú, por ejemplo, empiezas en tus conferencias tan exitosas o aquí a decir cosas que a lo mejor son inconvenientes, ¿tú has tenido alguna vez el temor de ese estado profundo? Porque claro... No, eso se realiza a diario. Se realiza a diario. Yo lo veo todos los días. ¿Tú lo ves todos los días? Cuando hay una opinión que nos va marcando, una opinión que se convierte en dominante, si tú pretendes simplemente dudar de esa opinión dominante, inmediatamente te extraen del circuito, por ejemplo, Hay una mafia de conferenciantes, que ellos se retroalimentan porque a su vez están financiados por alguien. ¿Tú te has sentido alguna vez, porque vamos a hablar ya a nivel, aprovechando, si se puedes contar, Pedro, pero cuando alguien es un poco molesto, ¿notas el hálito de ese estado profundo? Claro, como yo tengo información que a lo mejor no tienen otras personas, y simplemente les digo, ¿vosotros estáis seguros de que esto que lleváis hablando durante años es así? Simplemente os habéis planteado alguna vez dudar si alguien os está imponiendo esta línea de pensamiento, inmediatamente eres excluido. Inmediatamente, pero eso yo estoy de acuerdo con Pedro muchísimos en lo que casos. dice. Pero eso pasa a diario, ¿Y hasta dónde se podría llegar? Llegan a eliminarte si es necesario, como digo, sacarte cualquier escándalo, y aunque sea un escándalo de tu infancia. Es fácil Tan inventar un escándalo. Tan fácil, Iker, que mañana cualquiera puede utilizar la IP de tu ordenador para fingir que tú estabas distribuyendo pornografía infantil. Por ejemplo. Tu vida te la han destruido. En 48 horas tú has pasado todo lo que tú significas en España. Tú has pasado a no ser absolutamente nadie, a no volverte a mirar nadie a la cara. O sea, vamos a ver, Ocurriría 2 meses más tarde habrá un juicio que diga lo contrario. Hacer daño a la que hoy día representa efectivamente la clase, el estado profundo.
no a la historia, no porque estés comentando aquí los asesinatos Eso de es lo que Luther voy. King. Estamos y de pasando Che Guevara. página. Esto, Lo que pasa hoy en esto día- es igual. ¿Qué pasa hoy en día? Porque además tienen la Ha fuerza... sido muy Lo que valiente pasa hoy Pedro en Baños, día- como siempre, Sí, pero- porque yo quería saber si él, que habla de temas Claro, tan sensibles, Pero mira, claro. si me permite, sí que nota para a veces, ¿no? Que veamos que eso es así. Recientemente la familia de Martin Luther King volvió a juicio. Quiso reabrir el juicio. 50 años después. Al final, la conclusión del jurado y del juez ha sido que efectivamente hubo una conspiración del Estado, una conspiración estatal. O sea, que veamos que esto no es un juego, esto funciona así, que nadie se lo tome a Oye, broma. Pedro, pero una cosa, lo que permíteme estábamos nada hablando era otra sí, cosa. sí, pero una cosa. Y entonces, Pedro, ¿cómo uno, cuando toca los temas, o los que tocáis vosotros también, y yo evidentemente, cómo tiene cuidado? ¿Cómo No, pero tiene nosotros cuidado? estamos más expuestos, ¿eh? Que coste. Sí, claro. A ver, Porque comentad. nosotros veces, tocamos verás, la actualidad. verás. Es decir, esto Ese es el Verás, problema. verás, otros verás, son sí, saludos tú al tienes, sol, ¿eh? tú tienes una ventaja, que tú tienes un exceso de exposición mediática. Y saber que atacarte a ti, habría mucha gente que inmediatamente, estamos hablando probablemente en España de millones de personas que te defenderían. Pero aún así, eso se puede modificar y hay maniobras tremendamente sutiles para Pero modificar habría eso. gente que lo Pero creería. la exposición Sí, sí, me mediática, interesa. la exposición mediática muchas veces es positiva. Es decir, el que haya mucha exposición mediática, porque sabe que eso en cierto modo se convierte también en un caparazón para ti. Y luego algo Un escudo. infinitamente más civilino. Habla en Las nombre de cosas- todos, no solo porque todos estáis hablando Hay algo todos los días. infinitamente más civilino, y es que las cosas son como dice Pedro, pero no pueden parecer como dice Pedro. Entonces, para que no parezcan, tiene que haber una forma de ser revolucionario, pero poquito. Permitir que la gente diga verdades, pero no todas. Es decir, se mantiene que haya una ilusión de libertad. Entonces, a determinadas personas se les deja, porque son molestas, pero no peligrosas. ¿Sería tu caso, por ejemplo? Por ejemplo, molestas, pero no peligrosas. El día que yo puedo decir aquí, puedo decir en mi podcast, puedo decir donde quiera, cosas que pueden resultar molestas a ese estado profundo o molestas al sistema. Pero si yo mañana tengo una información exclusiva que puede dañar de verdad la estructura de poder, el balance de poder, los intereses de determinadas personas o instituciones, dañar, no molestar. En ese momento, pues a lo mejor efectivamente empiezan a aparecer vídeos de pornografía infantil en mi ordenador, o tengo un extraño accidente de tráfico, o adquiero una enfermedad incurable. ¿Quién sabe? Bueno, en fin, esto no es ficción. No, estas cosas pasan. Paco, Cualquiera de los que pregunto a los estamos aquí. cuatro. ataques al corazón. A mí me parece esto muy interesante Estoy porque en la línea de Santi, estáis hablando de elementos de la historia que estarán siendo seguidos seguro por la audiencia, pero estamos dando un paso más, que es contarles cómo estas personas que son influyentes hoy en día en nuestro país, con sus audiencias, contando cosas que no son las habituales, muchas veces los que están aquí y otros compañeros queridos nuestros que vienen aquí, no es que precisamente hablen de un discurso que sea el monolítico. Por tanto, yo les pregunto, haciendo todos una maniobra de reflexión, oye, esto del estado profundo, acerquémoslo, no lo dejemos lejos como una cosa antigua. Paco, ¿tú también lo has sentido o no? Hombre, el peligro es que amenace realmente al poder actual. No vale los brindis al sol de lo que estás contando de la historia y todos los enigmas de Kennedy o de Luther King o de quien quieras. No, Hombre, primo, o sea, Sino que eso quedó cosas muy atrás, ¿no? Eso que es muy afecten- atrás, pero No, dedícate eso- a hablar del bar Eso España, se combate de qué ocurrió ahí, directamente, de todos los casos se combate de en las pederastia. cátedras de historia, o se combate en el día a día de los medios de comunicación, donde quieras y tal, con incluso trabajos o estudios o escritos profesionales o profesorales. Pero lo otro, lo que pueda significar el daño al individuo que hoy manda, que hoy manipula la política, O que que está manipula la relacionado con- economía y muchas otras cosas, si realmente tocas ahí es donde verdaderamente te arriesgas, no solo al desprestigio ni al ataque de las redes sociales, que eso, vuelvo a repetir, Pecata que es minuta pecata comparado minuta. con una Incluso campaña comparado real, con lo que ¿no? te puede pasar a ti. Incluso hablando de la No, actualidad. puedes desaparecer sencillamente y no ser hallado jamás. Mira, incluso hablando de la actualidad, tú puedes, como periodista, atacar a una empresa, atacar a un sector, puedes decir las verdades de un político. Y digamos que eso es como tirar tabiques en una casa. No pasa nada. Hay una conmoción social, pero hay muros de carga. Ya. Hay muros de Claro, carga que claro, no claro. se pueden tocar.
Las organizaciones Y el día que secretas. tocas uno de esos muros de carga es cuando te empiezan a pasar cosas. Las Bueno, organizaciones secretas, insisto. Lo que le preguntaba a Pedro, y con total franqueza nos dice, a mí me deja... Tú llevas, pues te diría que prácticamente 50 años en el periodismo de sucesos, Sí, ¿no? sí, sí. Prácticamente, ¿no, Paco? efectivamente, sí. O 45. Empiezas investigando los casos criminales de los pobres que roban, matan por necesidad y vas subiendo en la escala social dándote cuenta que los peores asesinos no son esos. ¿Y los has que notado, realmente has notado el mueven la aleteo, sociedad no el son aleteo esos. de la libélula del Por poder supuesto, secreto? la ¿Sí? pérdida de puestos de trabajo, ¿Sí? sí, la pérdida de oportunidades profesionales, etcétera, etcétera. Es así de Y sencillo. eso además, tú nunca sabrás en el fondo si es en la por ti. dictadura Iker te podían castigar mandándote a la cárcel porque decías algo inconveniente. En la actualidad no se hace así, sencillamente te quedas sin trabajo. Sencillamente no te llaman para nada, sencillamente desapareces La muerte naturalmente. Esto es muy sencillo, es decir, es más vil que lo anterior, pero mucho más eficaz. Enrique, lo mismo. Llevas medio siglo contando cosas heterodoxas. Quizá por eso algunos piensan, y es un debate tremendo, o Santi, que como estamos relacionados no como Paco o como Pedro, que tienen un argumentario más directo a cosas muy concretas, y nosotros estamos enlazados con el misterio, hay quien piensa, me gusta mucho ese término, que somos disidencia controlada, que se permite, porque en el fondo te puede escuchar mucha gente, y lo vemos y lo sabemos, pero tampoco siempre tendrás el desprestigio de, bueno, pero es que también habla de luces en el cielo, o de que en una casa había ruidos. ¿Tú has notado? Hago la misma pregunta a los cuatro. ¿Has notado el aleteo de ese estado profundo? Yo lo he notado, pero a un nivel ínfimo. Es decir, siempre he tenido claro en qué cosas no se puede hurgar, que son las que han dicho claramente. ¿En qué cosas no se puede hurgar? Pues en las cosas que atentan ya no solamente contra los tabiques, sino contra algo que está relacionado. He puesto un ejemplo concreto en España, como podría haberlo puesto el caso Bar España, por ejemplo, toda la red Muy de polémico, pederastia. red de pederastia. Estoy poniendo un ejemplo Alcácer, de eso. El el tema de Alcácer también siempre ha sido un tabú Claro, grande. este tipo de cosas, es decir, meterte a fondo en este tipo de cosas, yo he tenido claro de qué vale. Es que en el fondo, ¿de qué vale? No vale de nada. Puedes reventar, no se sabe qué. No, lo importante para mí es dar un mensaje mayor, como estás dando tú. Y cuidado, porque estás atentando contra algunos pilares del sistema. Y a mí no me extrañaría que en cualquier momento que te volviera realmente incómodo, intentaran desprestigiarse con el método que fuera. O sea, esto te lo digo y tú lo tienes claro, eres consciente. Pero vamos a ver, para mí lo importante es de intentar despertar a la gente y despertar yo mismo. Claro, porque el ser argumento final consciente es... de que nos engañan, Ante esta denunciar eso. Claro, pero ante esta situación que me habéis contado los cuatro, que es un poco tenebrosa, porque el espectador estará pensando, bueno, si don Pedro Baños, militar, Paco Pérez Avellán, Santi Enrique, cuenta un poco menos, que el estado profundo, que es lo que hemos descubierto esta noche, por encima de los casos concretos, es tan rocoso, tan impermeable, tan presente, Aquí, ¿qué en hacemos? Rusia y en China. Perfecto. Cada vez más. ¿Y qué hacemos? Es decir, ¿hay alguna esperanza para Resistir. nuestro público? No. Oye, no, Lo que haces nosotros tú. que estamos en esta mesa ya estamos haciendo mucho, ¿eh? Claro, lo que hace. Lo que todo el mundo tiene que hacer Todas es las su noches. parte, con todos los respetos y con toda la humanidad. O sea, aquí no está llamándose nada a ninguna bandera, sino sencillamente que tienes que ser consciente de la sociedad en la que vives. Que esto no es como nos lo cuentan, que normalmente uno muere después de haber escuchado durante toda su vida el 95% de mentiras. Claro. Claro. Todo es El saber- mentira, Iker, casi todo. El saber exactamente por qué vamos a las guerras, los objetivos económicos que se persiguen, que no tienen nada que ver con el humanitarismo del que nos lo revisten, esa teórica expansión de la democracia que en realidad se pretende otra cosa completamente diferente, y claramente, como bien ha dicho Enrique, yo hay poderes que ni siquiera voy a citar, por lo menos en este programa, que sabemos fehacientemente que el que se le ocurra meterse con ellos, ese que se dé por perdido. Eso tú lo sabes, y hay que andar entonces como en esta línea el funambulista. Hay que andar un poco con Absolutamente. cuidado. Claro, si quieres informar a la gente como tú haces, Iker, como yo he hecho con mi libro, si quieres informar a la gente, tienes que contar cosas amparados, como yo he hecho, en documentos oficiales que sean irrefutables, pero aún así andando siempre en el filo de la navaja. Pero tú has publicado Así se domina el mundo, en Ariel. Ha sido un exitazo, está siendo un exitazo. Lo sigue siendo, todo el mundo además. ¿Has tenido algún aviso? Lo he tenido. Además no puedo decir de quién, porque efectivamente estamos hablando de poderes, que son esos grandes poderes, lo he tenido. Y qué haces, Pedro? Y eso ¿Qué haces? que parte del libro, a pesar de que he querido que sea de amplia divulgación, parte del libro lo he escrito en clave.
que solamente se irá descubriendo que la persona que sepa leerlo muy bien entre líneas. Pero una persona como tú, que has estado en guerras, que has visto cosas, te viene ese aviso, un periodista como Paco, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué haces exactamente? Hay una batalla interna, imagino, enorme, ¿no? Intentar cada vez que sales a la calle mirarte la espalda. Yo conozco los sistemas de contrainteligencia para protegerme y aún así, pues en cualquier momento, cualquier cosa, como acaba de decir Enrique, me puede surgir una campaña de desprestigio pues de la noche a la mañana. De todo tipo. En cuanto siga molestando en la próxima conferencia que dé. Siempre hay algo, siempre hay algo que te pueden sacar. El poder tiene que dar miedo, porque sin miedo no se ejerce ese poder. Porque para someter a los demás y que cumplan con las decisiones que tú entiendes que te benefician, tienes que producir ese temor. Y muchos políticos, antes aquí lo hemos comentado, cuando llegan al poder, ellos han intentado, aunque hayan de buena fe hayan intentado a cumplir con un programa que habían ofrecido a sus ciudadanos, que habían prometido a sus ciudadanos, cuando alguien llega y les dice, por aquí no vayas, porque sabes que si vas por aquí, que sepas que ha acabado tu vida. O sea, tu vida, si no, como hablamos, si no la física, la virtual al menos. Y esa es una auténtica realidad. Pero eso pasa actualmente en todo el planeta, no es una cosa nueva. Lo aterrador no es que nos pase a nosotros, que somos informadores o periodistas o expertos o conferenciantes, es que le pasa al ministro, le pasa al presidente, le pasa al diputado, le pasa al director de ONG o al director de multinacional. Nadie se libra. Paco, medio siglo en la prensa, Sí, sí. informando. Se dice mucho, pero yo no lo sé. Yo a veces pienso, os lo digo de verdad, compañeros, en el final ya de este programa, y podríamos reflexionar sobre eso, que a lo mejor a lo peor yo soy un inconsciente y hablo de cosas porque me han dado siempre la libertad. Y yo tengo que decir que excepto cositas puntuales y casi anecdóticas, no precisamente aquí, y Santi lo sabe, nunca nadie, yo tengo que decirlo porque es la realidad que yo he vivido, esto no es, me ha dicho de qué tengo que hablar o no hablar. Entonces eso produce una inercia que a lo mejor es muy equivocada, porque tú sigues hablando y esto se ha convertido en un foro de heterodoxia absoluta, lleno del misterio, sino de sobre todo. ¿Se puede seguir por ahí? No lo sé. Paco, la pregunta que te hago, y es la final, es muy sencilla. Llevas medio siglo informando. ¿Hay más presión del Estado profundo ahora que incluso en épocas tan pasadas y tan pretéritas o incluso sin libertades? No, más presión no. Lo que pasa es que hay menos sitios donde huir que había antes. Ahora ya no se puede huir, es decir, o te resistes o te doblegas. Esa es la circunstancia. Tú, incluso en la España predemocrática, ya trabajabas en pueblo. Ya trabajaba, sí. Efectivamente. ¿El Estado profundo también se sentía o no? Había una lista de cosas que no se podían tocar, por ejemplo, la principal, la política, pero en todo lo demás había una libertad que no la hay en la actualidad. Si pones la en lista, efectos prácticos. Si pones la lista ahora mismo con dos chinchetas. Pues es curioso porque había cosas en las que el Estado y la sociedad era más complaciente.